Vamos a meditar en la palabra de Dios, Evangelio según Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Vamos a tomar el versículo 23 como base y después vamos a ir del versículo 14 hasta el versículo 29. El título de esta enseñanza es así, es cuestión de fe. Es cuestión de fe y leemos Marcos 9:23. Dice así, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es un texto bastante utilizado, un texto bastante popular, pero vamos a verlo en su contexto, primeramente recordando lo que vimos anteriormente, el evento que ocurrió cronológicamente de manera anterior, según el evangelista Marcos, fue la transfiguración, algo que vimos la semana pasada, muchísimo que hablar y se quedaron todavía cosas allí para poder profundizar, pero la esencia estuvo, ¿no? La transfiguración, esto fue lo que ocurrió anteriormente, mientras ellos iban descendiendo después de este evento, la transfiguración, que Jesús se cambió su manera, su forma, su aspecto, un aspecto glorioso, se apareció por allí Moisés, se apareció Elías, estando allí 3 de los discípulos, sabemos que era Pedro, que era Juan y que era Jacobo. Entonces vemos cómo al descender ellos de la transfiguración, ellos estaban hablando acerca del punto de el Juan el Bautista, porque ellos tenían todavía esta inquietud, no les había quedado claro el asunto de Juan el Bautista, así que mientras ellos descendían del monte de la transfiguración, el Señor Jesús les estaba aclarando esto que vimos al final de la enseñanza anterior. Y el episodio de hoy se da abajo de ese monte, a las faldas de ese monte. Dice el versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Estamos viendo ahora lo que está abajo del monte. Arriba del monte estaba la gloria del Señor. Hasta Pedro decía, Señor, bueno es que estemos aquí, vamos a hacernos unas enramadas. Pero Jesús, esa no era su plan, esa no era su voluntad todavía. El Señor les dijo, descendamos, y descendieron. Y lo que está debajo del monte es esto. Es una gran multitud y alrededor de la multitud escribas que disputaban con ellos. Bueno, era común que en donde estuvieran los discípulos, allí la gente se acercaba. ¿Por qué? Porque identificaban a los discípulos como que habían estado con Jesús. Esto lo vemos incluso en el libro de los Hechos, ya más adelante, vemos cómo la gente que los veía, tanto a Pedro como a Juan, decían, estos han estado con Jesús. Había algo en ellos que los identificaba con el Maestro y eso es algo bueno también para nosotros. Ojalá que nos puedan identificar con Jesús cuando nos vean, y a lo mejor te ha pasado a ti y te preguntan, oye, ¿tú eres cristiano? ¿Por qué? Porque ven a Jesús en ti, ven a Jesús en mí, y eso es lo que estaba ocurriendo. La gente veía a los discípulos y como los relacionaban con Jesús, se acercaban. También era común que los enemigos de Jesús se acercaran, y no precisamente para platicar acerca de las necesidades que tenían, como hemos estado haciendo ahora, no para adorar al Señor, no para aprender juntos la palabra, sino para cuestionar. Para eso ellos estaban allí para cuestionar lo que hicieran los discípulos, lo que hiciera Jesús, o ellos pensaban que Jesús hiciera mal, estaban allí para cuestionarlo, no solo para cuestionarlo, sino para resaltarlo a la vista de todos y así poder desacreditar según ellos a Jesús y a sus discípulos. De hecho, en el capítulo 7 vimos que acusaron a los discípulos de Jesús de no andar conforme a la tradición de los ancianos y no lavarse las manos. Aprovecharon la oportunidad y al verlos notaron eso. ¡Ey! No están lavándose las manos de acuerdo a la tradición, no son como nosotros de espirituales. Esta era la actitud de los enemigos de Jesús. Y en esta ocasión los encontraron a los discípulos sin Jesús. ¿Qué te parece? Es como que si te encuentras a un niño sin su papá, solito. Estaban ellos ahí aparentemente indefensos, sin el maestro. El maestro estaba en el monte de la transfiguración, aunque ya venía descendiendo junto con estos otros 3 discípulos, y estaban allí el resto de los discípulos. Y sabes algo, en la comunión con Dios, cuando nosotros oramos a solas, o de hecho cuando adoramos comunitariamente como lo estábamos haciendo ahora, o virtualmente como lo estábamos haciendo ahora, todo es bueno, ¿no te parece? Todo es maravilloso, podemos disfrutar de la presencia de Dios, claro, si nos disponemos, ¿no? Si estamos distraídos pensando en otra cosa, pues se nos va a hacer tedioso y aburrido, pero cuando estamos realmente meditando en lo que estamos cantando, cuando estamos realmente meditando en lo que el Señor hace en nuestras vidas, es maravilloso, todo es bueno, como lo dijo Pedro, ¿no? Pero abajo del monte, es decir, fuera, en el mundo real, por decirlo así, hay situaciones difíciles, hay situaciones adversas, hay, tal y como lo estamos viendo aquí con ellos, ¿no? Hay enemigos de la cruz de Cristo.
Y aquí tenemos una aplicación para nosotros. Si estamos junto al Señor, junto a Jesús, y si estamos sirviendo a Jesús todavía más, nos vamos a enfrentar a opositores, a personas quienes cuestionan a Jesús, quienes tratan de desacreditar a Jesús, y obviamente no lo hacen casi por lo regular, no lo hacen directamente a Jesús, sino lo hacen a través de sus siervos, a través de o sobre sus siervos o sobre aquellos quienes le siguen, ¿no? La pregunta es, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Vemos aquí que los discípulos estaban disputando con ellos, estaban discutiendo, y esa es la palabra disputar, la palabra griega suseteo, es examinar juntamente, es así como que ven, siéntate aquí y vamos a examinar esto, pero yo lo veo así y tú lo ves de otra manera. Eso es esa palabra suseteo, significa también argumentar, significa discutir. Y sabes algo, decía mi abuelita, y no sé si solamente mi abuelita, para que haya un pleito se necesitan dos. Y mi abuelita decía, yo no voy a ser uno de los que va a pelear, ¿no? Y aquí vemos cómo ellos estaban prestándose para esta discusión, estaban prestándose para esta disputa, para este argumento, para examinar juntos una situación. Ciertamente la palabra nos manda, vemos que la palabra nos manda que debemos de contender ardientemente por la fe. Esto lo vemos en Judas 1:3, contender ardientemente por la fe. Pero nos vamos a dar cuenta que esta discusión de los discípulos de Jesús con estos opositores no tiene nada que ver con fe. Más bien se está dando por la ausencia de la fe. La palabra dice, contiendan ardientemente por la fe, pero ellos no están discutiendo por la fe, sino precisamente están discutiendo porque les falta fe. Dice el versículo 15, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. Y corriéndole a él, le saludaron. Imagínate la escena. Está la multitud, están los escribas disputando, peleando con los discípulos. Llega Jesús, la gente le ve y se asombran y corren hacia él para saludarle, para hacerle una reverencia. Aparentemente Jesús llegó de una forma repentina. Para ellos, la llegada de Jesús representaba ¿qué? Milagros, representaba señales, representaba respuesta a sus necesidades. De la misma manera, hoy muchos se acercan corriendo a Jesús solo para sorprenderse de su poder. Ver, por ejemplo, cruzadas de evangelistas en donde hay grandes milagros, algunos de ellos, ¿verdad? Pues no son ni reales, pero van solamente a asombrarse. Oh, wow, la persona se levantó de la silla de ruedas y, ¿no? Y se van así, sorprendidos solamente, ¿no? O quizás otros van a sorprenderse de la predicación y dicen, oh, qué buena estuvo la predicación, fue una predicación exegética, una predicación, se tocó esta doctrina, este punto, etcétera. Y bueno, yo podría quizás exponerlo mejor, explicarlo mejor, pero le doy un 9, ¿no? Muchos van así, ¿no? Como a criticar la predicación, a calificar la predicación o a sorprenderse de ella, ¿no? Hay quienes van y ven predicadores tremendos y wow, ¿no? Qué tremendo predicador, ¿no? Pero no van precisamente para que el Señor gobierne sus vidas. Unos van a ver milagros, otros van a criticar predicaciones, pero no precisamente para que ese Dios del cual se está hablando, ese Dios el cual está sanando, sea el Señor de sus vidas. Versículo 16. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿De qué se están peleando? A ver. Y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Aquí estamos viendo una posesión demoníaca. Mis hermanos, nosotros no somos de los que vemos demonios por todos lados, pero son reales. La Biblia no los oculta. Más bien lo que hace es mostrarnos cómo el demonio puede tomar a un hombre. Satanás, por medio de sus demonios, pueden poseer a un hombre. Y aquí vemos este asunto, ¿no? Le llama Marcos un espíritu mudo. Quizás porque la condición de este joven no le permitía hablar, no le impedía comunicarse, no le impedía hablar. Bueno, eso puede hacer Satanás poseyendo a un hombre, no a un creyente, pero sí a un hombre. El muchacho, según la descripción, se sacudía. En el paralelo, Mateo, en Mateo 17:15, dice que este muchacho padecía de epilepsia, lo que nosotros conocemos como epilepsia. ¿Has visto un ataque epiléptico? Bueno, esto era
algo de lo que manifestaba, así se veía. No está diciendo precisamente que todo lo que tenía era epilepsia, porque hay otras cosas, pero sí identifica este temblar del joven, este sacudimiento del joven con lo que tiene que ver con epilepsia. También dice que echaba espuma por la boca, también dice que crujía los dientes. Al parecer había una lucha interna en donde se resistía el joven a lo que estaba experimentando, pero obviamente el poder demoníaco era más fuerte que su fuerza física. Además, se estaba secando, se estaba debilitando, porque claro, una persona en esta condición no es como tú y como yo, que vamos a la mesa, nos sentamos, nos servimos la comida. Más bien lo que vemos que este joven estaba todo el tiempo en esta condición, o la mayor parte de él, por lo tanto, no comía lo suficiente y se estaba, por ende, secando, se estaba debilitando en su fuerza física. Este muchacho, lo que estamos viendo es que estaba siendo destruido. Esa es la obra de Satanás. Satanás, no creas que es un juguetito con el cual los niños salen y piden dulces. Satanás tiene un objetivo y es destruir la creación del hombre, que fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Por medio del pecado, Satanás destruye al hombre. Aunque el pecado parezca atractivo en un principio, el propósito de Satanás es destruir al hombre con el pecado. Aunque el pecado parezca placentero y se sienta bien por el momento, es destructivo. Hace poco estaba viendo una entrevista de una persona famosa, la cual había abandonado el mundo de las drogas, el mundo del alcohol, y estaba dando su testimonio, ¿no? Y decía esta persona cómo el alcohol había sido destructivo para sus vidas, y decía, bueno, al principio era algo social que disfrutábamos, pero llegó un punto en el que se salió de control y ya no estaba padre, decía esta persona, ya no era divertido, ya no era algo que caía en gracia, ya más bien yo era una persona indeseable, una persona que llegaba y todos salían corriendo porque era, como dicen en el mundo, un mala copa, ¿no? Pero aún así, aunque el pecado parezca placentero, el pecado destruye la salud, destruye la vida, pero sobre todo destruye el alma de las personas. Continúa diciendo este hombre, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Qué te parece? Ya Jesús, si recordamos, en el capítulo 6, les había dado autoridad a los discípulos. Les había dicho, vayan en mi nombre, echen fuera demonios, pongan las manos sobre los enfermos. Ya ellos habían recibido esa autoridad y ciertamente ellos tuvieron éxito en esta misión. En el capítulo 6, versículo 3, dice que muchos demonios fueron echados fuera por la mano de los discípulos, de los apóstoles. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo ahora? Que ellos no eran capaces de echar fuera a este demonio. Mis hermanos, los hombres por nosotros mismos somos incapaces de resolver cualquier cosa, y es importante que lo sepamos porque tendemos nosotros a poner nuestros ojos sobre el hombre. Voy a pedir a tal pastor que ore por mí porque el Señor sí lo va a oír a él. ¿Sabes algo? No tiene nada que ver si ora el pastor más famoso del mundo o más santo del mundo, o cualquier hermano en tu congregación, que sea un hermano sencillo quizás, porque no es el hombre quien es usado, o no es el hombre en sí mismo, perdón, quien sane a la persona o quien ore para que la respuesta sea favorable, sino es Dios a través de vasos de barro, es Dios a través del hombre, a través del pastor, a través de a quien Él le plazca usar. A lo mejor yo oro y no pasa nada, pero a lo mejor ora aquí Miguelito, que está por acá, ora Cristian, ora Julio, ora quien esté por aquí, y pasa algo y el Señor responde, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pues gloria a Miguelito, y lo vamos a canonizar, o a Julio, o a Cristian, o a quien Dios le haya respondido a la oración. No, eso sería caer en las tradiciones huecas. Es Dios quien responde y usa a vasos de barro. Nosotros, por nosotros mismos, no tenemos la capacidad de resolver absolutamente nada. Y le doy gracias a Dios que usted no tiene su confianza puesta en mí, porque yo la verdad muchas veces ni una cucaracha puedo matar, ¿no? Se me escapa, porque soy incapaz de mí mismo de resolver nada. Es Dios obrando a través de nosotros. En el siguiente versículo vemos el motivo por el cual ellos no podían echar fuera a este demonio. Si te lo estabas preguntando, versículo 19. Y respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Qué te parece?
Aquí vemos a un Jesús muy distinto del que nos pintan en los cuadros, ¿no? Todo así. Y a veces esperan que nosotros, los cristianos, también seamos todos así. Oh, sí. No, vemos aquí a un Jesús reaccionando. Y si tú estás siguiendo la lectura conmigo o ahí está apareciendo en la pantalla, ves que aparecen signos de admiración. En la versión que yo tengo, en la Valera 60, aparecen 2 signos de interrogación al principio. ¡Oh, generación incrédula! ¡Órale! A veces la gente se ofende, ¿no? Porque uno quizás predique fuerte o prediques un poquito acerca del pecado, ¿no? Y se ofende, ay, no, ¿qué le pasa al pastor? Y empiezan con rollos, ¿no? Como, ay, ¿el quién se cree, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero aquí Jesús directamente les está diciendo, ustedes son una generación incrédula, ¿sí? Pero esta queja de Jesús, este reproche de Jesús, es válido. ¿Por qué? Porque Él conoce a todos. Él conoce los pensamientos de los hombres, Él conoce las intenciones de los hombres y incluso cuando Él se encarnó y estaba en esta condición de hombre, con un cuerpo humano así como el nuestro, y que se cansaba, que le daba sed, que le daba sueño, dice la palabra que Él conocía lo que estaba en el hombre y que no tenía necesidad de que nadie le dijera nada de los hombres porque Él conocía lo que estaba en el interior del hombre. Es decir, Él siempre ha sido omnisciente aún cuando se encarnó. Así que esta queja de Jesús, este reproche de Jesús es completamente válido porque Él conocía a cada uno de ellos quienes estaban ahí y conocía también a los apóstoles quienes estaban ahí. Él se queja, según Marcos, de la generación y transmite la idea general de lo que incluía al padre del muchacho, o sea, a todos, pero esto incluía al padre del muchacho, incluía a los escribas, quienes veían al muchacho como un objeto. O sea, toma esto en cuenta, considera esto. Bajan del monte, está la multitud, están ellos discutiendo, pero estos escribas representaban a quienes enseñaban la ley y estaban allí frente a un muchacho en una condición terrible. Piensa si fuera tu hijo, si fuera mi hijo. Oye, necesito que mi hijo pues salga de esta condición, pero ellos, en vez de preocuparse por la condición del hijo, por empatizar con el padre, con la persona que está sufriendo, ellos lo estaban viendo como si fuera un objeto, ¿no? A ver, ¿por qué no lo puedes liberar? Etcétera, ¿no? No, sí puedo, no puedo, considerando al muchacho como si fuera un objeto, en el caso de los escribas, para discutir, para desacreditar a Jesús y para llevar a cabo su agenda. Pobres de aquellos líderes religiosos quienes ven a las personas como objetos para cumplir sus agendas personales, para demostrar que son exitosos, para demostrar que tienen la razón. Pobres de ellos, porque no son objetos, son personas y son almas, y si somos pastores, son almas por las que nosotros vamos a dar cuentas ante el pastor de pastores. Esta generación incluía también a la multitud que estaba nada más allí de curiosa, pensando en su propio milagro, pero viendo algo ahí, pues ahí como curiosos. A menudo aquí en esta ciudad donde vivimos, que es una ciudad grande, ocurren accidentes, ¿no? Entonces a veces va uno manejando a una velocidad normal y de repente se baja el tráfico y vas a vuelta de rueda, ¿no? Y ahí te pasas muchos minutos hasta que llegas al lugar en donde ocurrió el accidente, porque ese tráfico pues, se produjo por algún accidente. Llegas ahí y en realidad no es nada. Simplemente a la persona se le bajó la llanta y se orilló, pero todos los que van manejando van ahí de metiches, de chismosos, viendo qué pasó. Y eso entorpece el tráfico y pues nos hace llegar tarde a muchos lados. Sin embargo, si lo viste, es porque tú también andabas de chismoso, ¿no? Pero bueno, me declaro culpable de eso. Así ocurría esto, ¿no? La multitud estaba más de curiosa, pensando en su propio milagro, pero entreteniéndose un rato con esta discusión, este cuadro de los apóstoles discutiendo con los escribas. Y también esta generación incluía a los discípulos, a los apóstoles, a todos ellos el Señor Jesús les dijo, generación incrédula. ¿Qué te parece? Hablemos un poquito de la incredulidad, porque el Señor se refirió a todos ellos como incrédulos y es la palabra griega apistos. Pistis es la palabra fe o pistos y la letra A denota una negatividad, entonces es apistos, es sin fe. ¿Qué te parece? Incrédulos sin fe. Y aquí comenzamos a ver el motivo por el cual no podían echar fuera al demonio y es porque como tiene esta enseñanza su título, es cuestión de fe y es lo que les faltaba a ellos. Ellos no tenían fe, ellos eran incrédulos. Versículo 20, porque Jesús dijo, tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús,
sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Qué te parece? Aquí vemos al demonio reaccionando ante la voz de Jesús, la presencia de Jesús, y vemos cómo el demonio no se calmó, sino que se alborotó más ante la presencia de Jesús. Vemos cómo se empieza a sacudir todavía más. Y dice Marcos que lo hacía con violencia. Cayó al suelo y oye, si nos caemos en un tropiezo, imagínate cómo una caída con violencia no dañó su cuerpo, el cuerpo de este muchacho, y se empezaba a revolcar y empezaba a echar espuma por la boca. Esto es una escena perturbadora, ¿no? Versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Mientras que el muchacho estaba ahí, ¿no? En este cuadro. Y no es que Jesús no supiera, mis hermanos. Cada vez que el Señor Jesús pregunta algo, Jesús encarnado, no es porque Él esté esperando información, no es porque a Él le falte información o quiera saber algo. Siempre hay propósitos por los cuales el Señor Jesús pregunta. De hecho, cuando nosotros oramos, ¿no te has preguntado? Bueno, ¿para qué le digo al Señor lo que me pasa si el Señor ya lo sabe todo? Bueno, es con un propósito. Y aquí hay por lo menos dos para esta pregunta que Jesús le hace. Número uno, es que el padre del muchacho supiera que él se interesaba por él. O sea, Jesús no hacía milagros mecánicos, como a veces ocurre, ¿no? No, pues aviento el saco y quién sabe quién eres, no me importa, pero ya. Pero me aseguro que salga en la cámara para que se vea pues, que ahí está mi poder y mi unción obrando, ¿no? No, Jesús no hacía esto. Jesús se interesaba en cada caso particular. El Señor Jesús se interesaba. A ver, ¿qué es lo que te está pasando? Y así Jesús se interesa por nosotros, y cuando nosotros oramos y le decimos nuestras necesidades, debemos estar seguros de que a Él le interesan nuestras necesidades, de que a Él le interesan nuestros problemas. Así que Jesús se estaba asegurando de que el Padre entendiera y supiera que Jesús se estaba interesando por la situación de Él y por la situación de su Hijo. El contraste que vemos aquí entre Jesús y los escribas. Los escribas veían al muchacho como un objeto para pelear y para demostrar que ellos tenían la razón y para llevar a cabo su agenda. Pero Jesús no. Jesús se interesaba por el caso particular de este hombre y de su hijo. Y el otro propósito que vemos de esta pregunta es para que todos quienes estaban allí pudieran ver la gravedad del asunto. O sea, esto no es algo nuevo, esto no es un fake milagro, no es algo que ahorita se nos está ocurriendo, no. Escuchen de la boca de aquellos quienes han sido afectados por esto, cuánto tiempo ha ocurrido, por cuánto tiempo ha persistido esta situación. Vean que esto es un asunto grave y ya en otras ocasiones Jesús había preguntado esto para que los demás vieran la gravedad del asunto. Y él dijo, el Padre respondió, desde niño, o sea, desde niño este hombre o este joven estaba en esta situación. ¿Qué te parece? Años en esta situación. Años. Si a veces nosotros tenemos un dolor de estómago y lo tenemos por 2 días, se nos hace eterno. Imagínate esta situación por años y años y años. Un padre viendo a su hijo revolcándose, sacudiéndose, echando espuma por la boca, golpeándose, secándose. Mis hermanos, interesémonos también por la situación de esta persona en la narración bíblica. Eso es algo terrible, versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Aquí vemos la obra de Satanás. Primeramente vimos que su objetivo es destruir. Lo que hace Satanás es para destruir, pero aquí vemos la obra de Satanás es matar. No solo destruir la salud, no solo destruir algunas cosas, sino matar. Ese es el objetivo de Satanás. De hecho, en Juan 8:44, cuando Jesús tenía este diálogo con los fariseos, les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque quieren matarme. Así les dijo Jesús. Y les dijo, su padre el diablo ha sido homicida desde el principio. O sea, desde que el pecado comenzó a manifestarse en Caín y en Abel, vemos cómo Satanás ha estado tratando de matar al hombre. Y eso es lo que ocurrió. Las obras de Caín eran malas, por eso mató a su hermano Abel. Entonces vemos cómo la obra de Satanás es esa, es matar a cuantas personas puedan. Él ha sido homicida desde el principio. Y los hijos de Satanás, en este caso los fariseos,
Buscaban hacer las obras de su padre, Satanás, no las obras de su padre Abraham, el padre de la fe, sino las obras de su padre Satanás, que era matar, y él ha sido homicida desde el principio. Y el padre continúa con una petición al Señor. Dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué te parece esta frase, estas palabras de este hombre? El padre está suplicando la ayuda compasiva de Jesús, pero hay un problema en esta oración. Si puedes hacer algo, dice, ¿qué te parece? ¿Has orado así alguna vez? ¿He orado yo así alguna vez? Señor, si puedes, hazlo, ¿no? En el capítulo 7, cuando vimos esta mujer sirofenicia que tenía una hija que también era atormentada por un demonio, no sé si lo recuerdas, sino en el capítulo 7, versículos 24 al 30, ella también le rogó a Jesús por misericordia. Ella de hecho se puso de rodillas, pero a pesar de los obstáculos que aparentemente habían, porque ella era sirofenicia, Jesús le dijo, no está bien que demos el pan a los perrillos, y ahí vemos obstáculos en su vida. Bueno, ella a pesar de los obstáculos creyó, porque es cuestión de fe, creyó que Jesús era todopoderoso, tanto así que le dijo, Señor, aunque sea de tus migajas, danos, porque sé que tus migajas son suficientes para que mi hija pueda ser sanada. Y Jesús, en Mateo 15, 28, le dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué te parece? Este hombre, por el contexto, no se nos dice que fuera de alguna otra raza, que fuera gentil, por ende era judío. Así que él era heredero, él digamos que por derecho tenía el pan de Jesús, tenía la misericordia de Jesús disponible ante él. Pero él, a diferencia de esta mujer gentil, decía, si puedes hacer algo. Él dudaba de la omnipotencia de Jesús. A él le faltaba fe. Versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y mis hermanos, como dije al principio, esta es una de las porciones bíblicas más predicadas, pero más mal interpretadas. No debe de interpretarse esto como que nuestra fe puede conseguir cualquier cosa, ¿no? Es mi fe, con mi fe voy a alcanzar mi milagro. No es tu fe, no es mi fe lo que va a producir el milagro. Es Dios quien es todopoderoso, quien va a producir el milagro. Es mi confianza en ¿qué? En que Dios puede hacerlo. No hay duda en que el Señor puede hacerlo. La cuestión aquí no es si puede o no puede, la cuestión es si Él quiere hacerlo, si es su voluntad y si es en su tiempo. Ahí es en donde todo el asunto cobra un sentido distinto. Nuestra fe no es suficiente para conseguir cualquier cosa, más bien es la fe en Jesús, quien es todopoderoso, quien es soberano. Jesús puede hacerlo, sí quiere hacerlo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo podemos poner estos dos pasajes junto al otro y que no se contradigan y que cobre sentido? Pues yo ya lo respondí. Al que cree todo le es posible. Y Juan dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué tal? Los ponemos uno al lado del otro y lo que hace toda la diferencia es eso que te acabo de decir, que el Señor es todopoderoso, pero que también es soberano y es santo y no va a responder a ninguna cosa que vaya en contra de su voluntad, por más fe que nosotros tengamos, por más fe que nosotros digamos tener. Si no es conforme a su voluntad, Él no lo va a responder. Platicaba en esos días con un hermano quien tenía inquietudes como estas. Yo le decía, mira hermano, es como que tú tienes una bodega y esa bodega está llena de carnes frías, ¿sí? Entonces te das cuenta que estás en un supermercado y es una bodega y hay solo carnes frías allí. Si tú llegas a la bodega y pides detergente, pues no te lo van a dar. Por más fe que tengas, no te van a dar detergente. ¿Por qué? Porque solo hay carnes frías allí. Por más que te pares de manos, por más que tú decretes, si llamas a toda tu familia y se paran afuera de la bodega y piden detergente, no les van a dar detergente porque no hay detergente para ti allí, hay carnes frías. Bueno, eso ocurre en la oración. Cuando nosotros alineamos nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad, el Señor nos las va a dar. En su tiempo, por supuesto, cuando Él quiera, pero nos las va a dar sí o sí.
Por ejemplo, si tú tienes un trabajo que no te permite congregarte por el horario y tú estás orando para que el Señor te conceda le conceda al jefe y te pueda conceder un cambio de horario que te permita congregarte, le estás pidiendo al Señor algo que está en su bodega. El Señor te va a responder. Insiste, no le digas, Señor, si puedes. No, el Señor lo va a hacer porque dice su palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que le estás pidiendo algo que el Señor dijo que se debe hacer. Entonces, ya sea que de manera inesperada el jefe venga y te diga, ¿sabes qué? Te voy a cambiar ese turno y ese turno te permita congregarte. O ya sea que te corran del trabajo y tú digas, ¿cómo, Señor? Me quedé sin trabajo. Y el Señor te va a decir, pues no me estás pidiendo que te puedas congregar. Bueno, que te corran del trabajo y que te den un trabajo nuevo en donde te permita congregarte. O qué sé yo, pero el Señor va a responder. Entonces, eso es lo que ocurre. La confianza que tenemos en Él es que si nosotros alineamos nuestras peticiones y le pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos va a oír, Él nos va a responder. Versículo 24 de Marcos 7. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué te parece? El que antes dijo, Señor, si puedes, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dice esto, al que cree todo le es posible. Él dice, ok, creo, pero te pido que ayudes mi incredulidad. Eso no quiere decir que Jesús iba a creer por él. Mis hermanos, esto no ocurre en la Biblia. Hay a veces conceptos que se salen de onda, pero mis hermanos, el Señor no cree por nosotros. El creer es algo que se deja a la voluntad del hombre. Uno decide creer o no creer. Simplemente lo que está reconociendo este hombre es su debilidad. Soy débil. Eso, mis hermanos, es fe genuina. Fe genuina es confianza y dependencia de Jesús y de su poder. Señor, yo tengo fe, pero soy débil. Así que te pido que me fortalezcas en mi debilidad, porque mi fe se puede debilitar, pero tú fortaléceme. Eso es lo que está reconociendo él. Ahora sí, el padre de este muchacho endemoniado se está poniendo más o menos al nivel, a la altura de aquella mujer sirofenicia. Está diciendo, Señor, soy débil. Hay incredulidad en mí, aunque creo, pero no es una fe perfecta, soy débil todavía. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad el Señor Jesús mandó al espíritu para que saliera definitivamente. Aquí no vemos ningún tipo de espectáculo, ningún tipo de despliegue de poder, ni ningún show. Simplemente el Señor Jesús dice y manda al Espíritu que salga de Él, porque Él tiene autoridad. Y nosotros hacemos este tipo de cosas también con la autoridad que el Señor nos ha dado. No con nuestra santidad, no con nuestra fuerza, sino con la autoridad que el Señor nos ha dado, la autoridad suya, y nos la ha cedido a nosotros para hacer este tipo de liberaciones definitivas. Antes de ir al siguiente versículo, meditemos en 1 de Juan 3, versículo 8, en la segunda parte. Dice que el Señor Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Qué te parece? Para eso apareció el Señor, para deshacer, para desmoronar, para destruir las obras del diablo. Y eso es lo que está haciendo Jesús precisamente en este momento. Versículo 26, ahora sí, del capítulo 7. Entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. ¿Y sabes algo? Esto nos muestra, hemos visto la obra de Satanás, que él trata de destruir, que él trata de matar, pero aquí vemos que él no se da por vencido. Él no es como nosotros, que de repente las metas espirituales como que las hacemos a un lado porque algo no se dio. Ahora sí me voy a empezar a congregar. Pero está nublado. No, yo creo que va a llover. Y si se inunda, y si me muero en la inundada, entonces mejor no voy. Entonces se frustran nuestros planes, nuestros proyectos, pero Satanás no desiste. Él es persistente. Hasta el último minuto, él está peleando. Es como que está tirando su último disparo, como en las películas, ¿no? Cuando matan a alguien, ya le dieron el balazo, pero todavía dispara ya cuando lo está agonizando la persona, ¿no? Así es Satanás. Algunos comentaristas coinciden en que
El muchacho literalmente murió, porque dice el texto, y él quedó como muerto. Pero algunos dicen que literalmente murió. La gente que lo veía decía, está muerto, o sea, ya se murió. Y eso no se descarta que esto hubiera ocurrido. ¿Qué tal? El muchacho Jesús le manda a que salga el espíritu y el muchacho se muere. ¿Qué te parece? ¿No? Yo te pregunto, ¿acaso eso le representaría algún problema a Jesús? O sea, que el muchacho efectivamente hubiera muerto, ¿hubiera sido eso un problema para Jesús? Jesús hubiera dicho, uy, ya se murió, ni modo, me ganó el demonio, ¿no? No, mis hermanos, eso no hubiera sido ningún problema para Jesús, al contrario. Yo lo veo como algo todavía más glorioso. ¿Por qué? Porque el Señor está resucitando a un muerto. La muerte no puede detener al Señor Jesús. No hay nada que le detenga a Él. No hay nada que se oponga a su poder. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada puede frustrar el plan de Dios y nos puede separar a nosotros de su amor. Versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Una vez más, vemos a Jesús aquí en el Evangelio de Marcos tomando de la mano al hombre. Esta escena se repite una y otra vez. Hemos visto cómo el Señor Jesús toma de la mano al hombre. ¿Cómo te sientes o cómo te sentías cuando eras niño y tu padre o tu madre te tomaban de la mano? Te sentías seguro, ¿no? Yo recuerdo cuando salíamos a algún supermercado o lo que sea, un lugar lleno de gente, y uno de niño indefenso con el temor de perderte, pero cuando tu padre o tu madre te tomaban de la mano te sentías seguro. Aquí voy de la mano de mi madre, de la mano de mi padre y nada me va a ocurrir. Bueno, aquí vemos a Jesús en esa escena. No solo le demuestra al padre que empatizaba con su situación, sino que además le dice, ven, le toma de la mano. Jesús está haciendo contacto con el hombre. Piénsalo, el Hijo de Dios, por quien fueron hechas todas las cosas, quien es santo, 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 quien hace algunas cuantas horas se había transfigurado en aquel monte, les había mostrado su gloria a esos 3 discípulos. Ese Dios santo, 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 infinitamente santo, haciendo contacto con el hombre inmundo, con el hombre pecador. Y es lo que hizo el Señor con nosotros. Nos tomó de la mano, como cantábamos hace rato. Ha tenido misericordia con nosotros. Fuimos perdonados si has sido perdonado. Si no, el Señor desea hacer eso contigo. El Señor desea tomar de la mano, tener contacto con aquellos quienes no le conocen. Desea liberarlos de la esclavitud del pecado. Este joven estaba esclavizado completamente. Desea el Señor librarles de la muerte que produce el pecado, así como este joven estaba al borde de la muerte y quizás murió en este momento en manos de este demonio. El Señor desea enderezar los pasos de aquellos quienes andan en malos pasos, precisamente. El Señor desea incluso levantarles para vivir una nueva vida, resucitarles para vivir una nueva vida, como nos resucitó a nosotros para vivir una nueva vida. Versículo 28. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Aquí ya el padre se va con su hijo, quizás fueron a comer, fueron a cenar, fueron a disfrutar. Este joven que no podía expresarse ahora podía hablar y estaba libre, ¿no? Pero ahora está el Señor Jesús con sus discípulos y ellos le preguntan, ¿por qué no pudimos? Y esto habla bien de ellos, ¿no? Habla bien de ellos, ¿por qué? Porque están reconociendo su fracaso. ¿Qué ocurre cuando nos tropezamos, por ejemplo? Vamos caminando y nos tropezamos. ¿Quién dejó eso ahí tirado, no? ¿Quién dejó esa cáscara de plátano ahí tirado? O sea, no es nuestra torpeza que no nos fijamos que estaba ahí la cáscara de plátano, es el otro que tiene la culpa por haber dejado la cáscara tirada, ¿no? Y eso es la tendencia en el hombre. Siempre tendemos cuando fracasamos a culpar a otros, a tratar de protegernos o a de alguna manera disfrazar o minimizar nuestro fracaso con excusas. Esa es la tendencia. Jactarnos de nuestros triunfos y de alguna manera esconder nuestros fracasos. Por ejemplo, el joven rico que aparece en los evangelios, él aparece jactándose de sus triunfos, ¿no? No, pues yo he cumplido la ley desde mi juventud, todo eso que tú dices yo lo he cumplido, etc.
Pero tendemos, por otro lado, a esconder nuestros fracasos. Él se fue muy calladito, triste, porque tenía muchas posesiones y el Señor le dijo que pues lo dejara todo, que lo vendiera y lo diera a los pobres. Así que él, fracasado, se fue calladito, ya no llegó con tanto alarde, llegó así como que deslizándose, doblando una rodilla. Ay, maestro, no sé qué haré para heredar la vida eterna. Pero se fue calladito y así tendemos a hacer, ¿no? Esa es nuestra tendencia. Muchos cuando tienen un fracaso espiritual, ¿qué es lo que hacen? Sacan sus triunfos. Yo oro, yo leo, yo doy, yo ofrendo. Y eso ocurre a menudo cuando se da consejería, está alguna persona en un problema serio, a tal grado que necesita un consejo, y lo que hacen, la tendencia es, no, yo hago esto, y yo hago aquello, y yo he servido en aquello. Y uno así como que por dentro pregunta, ¿no? Bro, pues si estás tan bien, entonces ¿para qué estás pidiendo consejo, no? O sea, ¿por qué estás en el problema en el que estás? No es por hacer las cosas bien. O sea, no necesitas sacar tus triunfos para quedar bien conmigo. No, o sea, está bien. Todos llegamos a tener problemas y necesidades. No es necesario sacar nuestros triunfos y ondearlos como una bandera. Es necesario que seamos como aquel padre del muchacho, quien dijo, ayuda a mi incredulidad. Señor, ciertamente he dudado de tu poder, he dudado de lo que tú puedes hacer, pero ayuda a mi incredulidad, soy débil. Los discípulos aquí están diciendo, nosotros no pudimos, pues dinos por qué no pudimos. Ellos se interesaron también en reconocer el motivo por el cual no pudieron realizar su exorcismo, porque hay quienes fracasan y lo reconocen y hasta allí, pero no les interesa saber qué pueden hacer distinto para que esta vez salga mejor. ¿Qué te parece? Y me recuerda a Caín y a Abel otra vez. El que fue rechazado, es decir, Caín no se interesó por saber el por qué fue rechazado, ni tampoco se interesó por ir y tomar acción y volver a presentarse esta vez pues como debía de ser. No, fue e hizo pues lo que todos sabemos que hizo. Cuando el fracaso es evidente en nuestras vidas, se requiere humildad. Humildad para escuchar en dónde está el problema y así poder rectificar. Dejemos esa actitud de adolescente. I know. Así como que ya sé, pues si ya sabes por qué te sale todo mal. No, yo oro, yo hago. Pues si oras y haces y das y sirve, ¿por qué te sale todo mal? ¿O por qué estás en este problema? No, necesitamos humildad. No sacar nuestras victorias, sino decir, ok, necesito ayuda. Ayuda a mi incredulidad. Soy débil, he fracasado. ¿Qué puedo hacer para no seguir fracasando espiritualmente? ¿Cómo puedo rectificar? No se puede esperar la victoria haciendo lo mismo que nos llevó al fracaso. Mis hermanos, si has fracasado en alguna iglesia y te fuiste a otra iglesia y vuelves a fracasar y te vas a otra iglesia y vuelves a fracasar y así llevas ya como 8, 10, las que quieras, ¿no te parecería sensato pensar que no es la iglesia a lo mejor? ¿Nunca has considerado que a lo mejor puedas ser tú el del problema? Y es que haces lo mismo cada que llegas a la iglesia de donde saliste. Llegas y haces exactamente lo mismo, te comportas exactamente igual. ¿Y sabes qué? No se puede esperar la victoria cuando hacemos lo mismo. Creo que Albert Einstein fue el que dijo que es un demente aquel quien hace lo mismo y espera resultados diferentes. Bueno, no se puede esperar la victoria haciendo lo mismo que nos llevó al fracaso. Versículo 29. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Por qué no pudimos, Señor? Bueno, porque este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Recuerda esto, Jesús ya les había dado la respuesta ahí delante de todos. Cuando dijo, oh generación apistis, oh generación sin fe. Ese era el problema, que ellos no tenían fe. Esa era la razón por la cual ellos no podían echar fuera este demonio, porque no tenían fe, ni ellos tenían fe, ni el Padre tenía fe, mucho menos los escribas tenían fe, y la multitud tampoco, estaba nada más de curiosa. Y aquí vemos en boca de Jesús, de manera práctica, cómo se manifiesta la fe. La palabra de Dios, mis hermanos, no es algo aburrido, no es algo tedioso, es algo sumamente práctico, y Jesús era sumamente práctico por todos lados. Él les está diciendo, les falta fe. Ok, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Con oración y con ayuno. En la oración
nosotros manifestamos nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque decimos, Señor, venimos ante ti, porque nosotros no tenemos fuerza por nosotros mismos, porque nosotros estamos limitados. En la oración manifestamos nuestra debilidad, manifestamos nuestra dependencia de Dios. Señor, te necesito a ti, dependo de ti, porque no hay respuesta en mí mismo. En la oración reconocemos su santidad, reconocemos su poder. Piensa en el Padre Nuestro. Empieza con una alabanza. Tú eres nuestro Padre, el Padre quien suple nuestras necesidades, el Padre quien nos ayuda en nuestras debilidades. Eres santo y estás arriba, estás en los cielos. ¿Te fijas cómo en la oración nosotros reconocemos su grandeza, su santidad, su poder? En la oración nosotros alineamos nuestra voluntad con su voluntad y decimos, hágase tu voluntad. Y Jesús, cuando oró en un momento crítico, dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad y no la mía. Eso es lo que nosotros hacemos en la oración. ¿Te fijas? Está la fe latente. En la oración nosotros confiamos, es decir, tenemos fe en que Él va a responder conforme a su poder y conforme a su voluntad. Así oramos nosotros. Señor, creo que tú vas a responder conforme a tu voluntad. Ahí está la fe. Y en el ayuno, ¿qué podemos decir del ayuno? Bueno, el ayuno no es más que una autohumillación. O sea, si la oración es humildad, el ayuno es humildad, pero 2.0. ¿Qué te parece? Señor, me humillo ante ti. Cuando oramos, normalmente nos inclinamos nuestro rostro, ¿no? Es una postura de oración correcta. Una postura de oración es arrodillarse, postrarse, es humillarnos. La idea que nos transmite adoración en el hebreo, la palabra shaka, es estar pecho tierra, estirado en el piso. Proskuneo en el griego, adoración, también es estar en una actitud, se asocia con un animal que está lamiendo la mano de su dueño. O sea, es humildad, es reconocimiento. El animal, el perro, lo que hace es ver de abajo hacia arriba. Es humillación, porque está reconociendo que el Señor está exaltado y que está arriba, ¿no? Y el ayuno es humildad, es autohumillarnos, es sustituir la comida que nos da la fuerza por su presencia. Eso es ayunar. No hay un formato escrito en la Biblia, es simplemente cambia la comida por la presencia de Dios. Medio ayuno, ayuno completo, ayuno de 21 días, ayuno de Daniel, ayuno de legumbres, ayuno de quién sabe qué. Mira, el ayuno más efectivo y práctico que podemos hacer es la hora de tu lonche o la hora de tu cena. En vez de ocupar todo ese tiempo que ocupas en la cena, de salir, comprar, ordenar, preparar, etc., ese tiempo, decir, voy a renunciar a ese tiempo para meterme a mi recámara, para meterme a mi lugar de oración, al garaje o donde sea, para orar y para pasar tiempo con el Señor. Allí estás ayunando. En el ayuno nos hacemos menos para que Él sea más. ¿Cómo andas cuando no comes? Andas todo débil, ¿no? Así como que ay, hasta frío te da, ¿no? Y todo. Estás debilitado. Bueno, eso es lo que representa el ayuno. Yo me hago más débil para que el Señor crezca. Me hago débil para que su poder se perfeccione en mi debilidad. Pero cuando andamos todos estresados y todos alborotados y no, sí, no es humildad ahí. Es yo puedo, yo resuelvo, es mi fuerza, es mi poder. Bueno, el ayuno es la antítesis de eso. Es reconocer nuestra necesidad y hacernos pequeños para que Él crezca. El fracaso viene cuando tratamos de hacer cualquier cosa separados de Él. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero dices tú, no, pues sí, hago muchas cosas separado de Él. Sí, nada que le glorifique podemos hacer. Nada efectivo podemos hacer. Lo único que podemos hacer separados de Él es lo que estaban haciendo los discípulos aquí, que era discutir, pelear con otros opositores y responder a las agresiones. Es lo único que podemos hacer cuando estamos separados de Él. En nuestras fuerzas, confiando en nuestra habilidad, confiando en nuestros éxitos pasados. Eso es incredulidad. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 9. Cuando Pablo estaba orando al Señor y le decía, Señor, tengo este aguijón en mi carne, este mensajero de Satanás que me está atormentando y Señor, otra vez y otra vez, 3 veces, dice Pablo. La respuesta del Señor fue esta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
no en tu fortaleza. El mundo te dice, ¿no? Saca el campeón que hay en ti, todo esto, ¿no? No. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, no en nuestra habilidad. No dice mi poder se perfecciona en tu habilidad. Muchas veces nos sentimos cómodos en donde somos hábiles, en donde somos capaces. Pero ¿sabes algo? Ahí no hay mérito alguno. No, pues claro, o sea, hace esto porque lo sabe hacer. Pero ¿qué tal cuando somos incapaces de hacerlo y vamos todos humilladitos? Decimos, Señor, ayúdame. Y el Señor nos ayuda. Y decimos, gloria a Dios. No es gloria a mi habilidad, sino es gloria al Señor. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y hablando de Pablo, tiene mucho más sentido que Pablo pudiera estar óptimo en su salud, ¿sí? O óptimo al 100% para hacer todo el trabajo que tenía que hacer. Pero el Señor dijo, no se trata de lo que tenga sentido o no tenga sentido. Se trata de mi poder, el cual se va a perfeccionar en la debilidad de este vaso de barro, que algunos dicen que ese aguijón en la carne era un problema en los ojos. ¿Cómo vas a escribir cartas con problemas en los ojos? Pues cómo no, ahí las tenemos, ¿no? Y cuando a Pablo se le hizo difícil, echó mano de un amanuense, quien era el que él le iba dictando como Siri, y ahí iba él escribiendo como Siri, ¿no? Esa enseñanza, mis hermanos, nos deja claro que no es cuestión de fórmulas mágicas. No se trata de fórmulas mágicas, no se trata de autoayuda, de autosuperación, no se trata de absolutamente nada terrenal. Es cuestión de fe. Cualquier situación que estemos viviendo, tal vez es como la de este hombre, tal vez sea como los discípulos, que estamos ante fracaso tras fracaso espiritual. No se trata, mis hermanos, de una fórmula mágica, no se trata de que cambie el entorno, ¿sí? Si estamos fracasando, me voy a cambiar de trabajo, no, me voy a cambiar de iglesia, no, me voy a ir de la casa, no, es cuestión de fe. Y si nosotros venimos ante Él con humildad, así como este hombre, el Señor va a fortalecer nuestra fe y va a ayudar nuestra incredulidad. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque nos permites ser expuestos a ella. Te pedimos, Señor, que ella caiga en nosotros como una semilla que dé fruto en el huerto de nuestro corazón. Que, Señor, por medio de esta enseñanza nuestra fe sea fortalecida y que podamos, Señor, echar mano de ella cada vez que nos sintamos débiles, cada vez que veamos que las cosas no están saliendo como tú nos pediste que lo hiciéramos. Porque si tú nos ordenaste algo y nosotros no lo estamos logrando, no es porque a ti te haya fallado, porque tú te hayas equivocado. No es que tú nos hayas pedido algo equivocado o algo que no podamos hacer. Es porque nosotros somos incrédulos, porque somos una generación incrédula a la cual tú has soportado, Señor. Así que queremos clamar como este hombre: ayuda a mi incredulidad. Creo, pero soy débil todavía, Señor. Y sabemos que tú vas a obrar. Cualquiera que sea nuestra necesidad, tú vas a obrar, así como obraste en este muchacho y en este padre. Y a la vez nos dejaste una lección a nosotros, los apóstoles. A los discípulos y a los apóstoles les dejaste esto, Señor. Padre, vemos cómo fuera de esos tiempos de comunión hay situaciones adversas, hay oposición, hay dolor, pero tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros para enseñarnos y no queremos desperdiciar ni un instante de exposición a tu palabra. Te rogamos todo esto, Señor, y te agradecemos por tu respuesta que vendrá, pues estamos pidiéndote ayuda que tú has prometido para nosotros. Por eso te agradecemos en fe y te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos quienes ahora mismo nos están viendo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por permanecer con nosotros hasta esta hora.